La publicidad exterior visual es sin duda una de las fuentes principales de financiación en la mayoría de ciudades, sobre todo de Occidente. Ha sido históricamente una fuente de financiación para los fondos de estabilización tarifaria, ha sido una fuente de financiación incluso para los sistemas de bicicletas públicas. O sea, fue el modelo el cual se planteó en el 2007 en la capital de Francia para poder tener un servicio de bicicletas, solo por poner un ejemplo. Y en la publicidad exterior hay otra mina de oro, como lo hay en el valor del suelo, que lo mencionaba en la intervención de la sesión anterior. Y entonces resulta que cuando estábamos nosotros en campaña para nuestras elecciones del 2019, en paralelo había una licitación sobre la explotación comercial del mobiliario urbano en Bogotá. No sé si ustedes se habrán preguntado o en sus campañas quisieron alguna vez poner alguna de sus vallas de su publicidad en los elementos que nos mostró la directora del DADEP en su presentación, en los paraderos de buses. Pues resulta que no se puede. Tampoco se puede dentro de la publicidad de Transmilenio. Solamente podemos en las vallas. Hay tres tipos de publicidad en nuestra ciudad. Están las vallas, las que son grandes arriba, están los del mobiliario urbano en los paraderos y están dentro de las estaciones y buses de Transmilenio otro tipo de publicidad. Pues resulta que esta, la del mobiliario urbano, las que están en los paraderos, se estima que la pueden ver alrededor de 3 millones de personas. ¿Cómo sacamos esta estimación? Entre usuarios del transporte público del SITP, entre flujos de vehículos particulares, entre los corredores de mayor flujo y los conos de mayor demanda. Pues bien, Bogotá desde el 2021 tenía un contrato y más o menos, concejala Ana Teresa, más o menos, en los años 2016, 2017, 2018, a Bogotá le quedaba el 14% de las ventas brutas de cada una de esas caras de publicidad, más o menos. Pues el DADEP hizo un estudio de mercado y determinó que en Cali se quedaban con el 12% de esas ventas brutas y en Medellín el 15.6%. Quiere decir esto que Bogotá estaba al mismo nivel del mercado con otras ciudades colombianas, quedándose con ese porcentaje de las ventas brutas. Sin embargo, en el contrato que estaba al tiempo que nosotros estábamos en campaña, una apertura de licitación el 25 de octubre del 2019, cambiaron las reglas y le plantearon a esa licitación otro tipo de contrato, otro tipo de modelo. Para ese entonces, un señor de apellido García Acevedo, Ricardo, quien era el representante legal de una de las empresas que querían licitar, le radicó una carta a la entonces directora del DADEP, a Nadime Amparo Llaver, en donde demostraba cómo había habido unos cambios. Les voy a leer algunas de las partes. El DADEP se ha abstenido inexplicablemente de publicar el último escrito de subsanación requisitos presentados por el proponente Eucol, que era el otro que estaba licitando. Es determinante para establecer si Eucol cumple con los requisitos. El pliego de condiciones elaborado por el estructurador de la licitación contenía los factores y criterios básicos de la escogencia y adjudicación del contrato como lo establecía Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, el DADEP decidió, con asesoría del estructurador, suprimir el parágrafo donde se mencionaban los métodos de evaluación media geométrica y media aritmética alta. Empezaron a cambiar las reglas en medio de la licitación. Esto generó muchísimas sospechas y, como lo mencionó ahorita y en la sesión anterior la directora, ese contrato se suspendió. Ganamos nosotros las elecciones, ganó la elección Claudia López y llegó como directora del DADEP la señora Blanca Estela Borges. Blanca Estela Borges hizo parte de la unidad de trabajo legislativo de la ex concejala y senadora Angélica Lozano. Trabajó en su UTL y llegó posteriormente a ser la directora del DADEP, que tenía, lo decía la directora actual, la tarea jurídica de sacar adelante el mandato legal de sacar adelante esa licitación. Nos dice concejal Sarmiento en la sesión pasada, la directora del DADEP, que estaba ese mandato legal. Pero recuerden que esta misma administración logró frenar y cambiar la licitación de una troncal de Transmilenio, de la carrera séptima.
Entonces, para frenar una troncal, y lo que eso significa económicamente, sí hay una voluntad política, pero para cambiar las normas de una licitación para un concesionario, para la explotación comercial visual, no. Y lo que es más frustrante y más diciente es que en esa licitación las condiciones de cambio estaban dadas para que el mayor perdedor fuera el DADEP. Y entonces, así como les había mencionado que nos veníamos quedando con el 14% de las ventas brutas, en el nuevo contrato se establecía que nos íbamos a quedar, como lo planteó muy bien el concejal Torrado en su intervención, con el 7.5%. De ahí, estimados concejalas y concejales, estas cajas de regalo con estos globos que puse junto a mi equipo de trabajo hace 2 semanas en varios paraderos de la séptima, concejal Pedro Julián. Porque lo que hizo el DADEP de esta administración fue darle un regalo a quien se ganó la licitación y, como lo mencionaba el señor Álvaro García Acevedo en una carta más extensa, estaba a la medida de las intenciones de esa empresa quedarse con esa licitación. Entonces nos dice la directora del DADEP que JCDecaux es solamente la marca que está en el mobiliario. Pero resulta que la declaratoria de beneficiarios reales y origen de los recursos de la empresa que se ganó la licitación, esto está en el anexo 23, dice que la capacidad decisoria son los siguientes, y aquí el concejal Torrado no los quiso mencionar en su intervención, dijo que me dejaba a mí esa tarea, nunca supe por qué, pero entonces voy a leer lo que dice el anexo. Equipamientos Urbanos de México S.A. Equipamientos Urbanos de México se llama EUCOL, EUMEX, EUMEX, que es la grande de México, tenía como filial a EUCOL en Colombia. La operación de México la hacía EUMEX de publicidad exterior visual y en Colombia era EUCOL. EUMEX se fundó en 1995. En el 2003, EUCOL se convirtió en filial de EUMEX. Están también en esa capacidad decisoria, y me perdonarán el francés, Alexandre Roubaud, quien aparece en LinkedIn como el CEO, el gerente para Europa del Sur y Latinoamérica de JCDecaux, Clement Tesnier, quien es el CFO, el financiero para Norteamérica de JCDecaux, y además Edna Roa, quien es la directora jurídica para Latinoamérica de JCDecaux. JCDecaux compró en el 2011 EUMEX y como EUCOL era filial de EUMEX, por lo tanto también se quedó con la operación en Colombia de la publicidad exterior. Así que no es solamente la marca en el mobiliario, es la casa matriz, es la empresa principal dueña de EUMEX y a su vez dueña de EUCOL. Y aquí viene la parte que quizá el concejal Torrado no quiso mencionar, pero en 2016 Caracol Televisión compró el 25% a JCDecaux de la participación de EUCOL, de esa filial. Por lo tanto, en esa capacidad decisoria está Caracol Televisión como accionista, Gonzalo Córdoba, quien es el presidente de esta empresa, y además Darío Ferrer Moreno, el fundador de EUCOL, y Álvaro José Medina. Si bien firma como EUCOL, el dueño de EUCOL, el papá de la casa matriz, quien maneja la concesión, es JCDecaux. Cuando en abril del 2020, ya llevábamos 2 semanas encerrados, el concejal Torrado anunció públicamente que se iba a dar esa licitación. Junto a mi equipo de trabajo nos pusimos a investigar lo que el concejal Torrado ya estaba diciendo. Imagínense, concejal Cancino, que llamé en mi ingenuidad absoluta de concejal neófito, estrenándome en este cargo con una emoción primípara de poder demostrarle a la administración que había un error. Y llamé a Felipe Jiménez, el entonces secretario privado. Le dije: Felipe, está pasando esto, DADEP va a hacer esta licitación, está diseñada a dedo, no lo debe permitir. Me dijo: tranquilo, concejal, vamos a ver qué hacemos. Imagínese, María Victoria, llamé también
al entonces secretario de gobierno. ¿Ah? Hola, secretario, encontré esto. No se preocupe, Martín, vamos a revisar qué está pasando. Pues, ¿qué estaba pasando? Absolutamente nada. Que el contrato ya estaba diseñado y el contrato ya estaba a la medida de quien efectivamente se lo ganó. Como dice el concejal Torrado, un contrato sastre. Listo, se firmó. El contrato quedó firmado. Nada que hacer. Se fue así, 7.5% de las ventas brutas durante los próximos 15 años, a pesar de que es una evidencia a nivel global que la publicidad exterior visual debe ser una fuente de financiación, como ha funcionado en grandes ciudades del mundo. Pero entonces revisemos el contrato. Hay una cantidad de cláusulas, quienes lo firman, qué tiene, jurídicamente tan. Cláusula segunda, objeto. El concesionario se compromete a realizar el diseño, fabricación, suministro, instalación, actualización, mantenimiento, operación, traslado y reposición del mobiliario urbano de Bogotá. Perfecto. Cláusula décima. Obligaciones del concesionario. Además de las derivadas, el concesionario tendrá, entre otras obligaciones, las siguientes. Les voy a leer el numeral número 3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los pliegos de condiciones, adendas y la propuesta. ¿Qué decía esa concesión? Le entregamos las 14.759 unidades de mobiliario. Ustedes tienen que mantenerlas, tienen que ir aumentando su instalación, tienen que garantizar que en Bogotá tengamos un buen servicio de mobiliario para esperar los buses. Y en contraprestación, usted puede explotar comercialmente este mobiliario, no es menor, 14.759 unidades. Y entonces dice en esa cláusula décima, en las obligaciones, en el numeral 13, el concesionario deberá reportar los elementos de mobiliario instalado a medida que tal actividad vaya avanzando de manera trimestral, es decir, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de cada trimestre calendario. Si hay un informe trimestral, y aquí los órganos de control, y en eso el concejal Torrado fue muy vehemente en la sesión pasada, si hay en el contrato explícitamente unos reportes trimestrales, pues ¿cuánto tiempo tiene que pasar para empezar a darnos cuenta que no van a cumplir? Los argumentos ya fueron dados, y claro, hay que entender la pandemia en lo que estábamos. Pero si al primer trimestre no ven un avance y al segundo trimestre tampoco y al tercer tampoco, ¿qué tiene que pasar para empezar a generar las alertas? ¿Qué dice la cláusula decimoprimera? Número 3, actualizar cada 6 meses en conjunto con la interventoría y el concesionario el inventario de los bienes afectos a la concesión, todos ellos reversibles. Oiga, llevamos 6 meses, vamos a ver qué está pasando. Ya nos tienen que entregar 2 informes, no hay nada. Vamos otros 6 meses, 1 año, 4 informes, nada. ¿En qué momentos empiezan a generar las alertas para, y aquí viene la parte más interesante, poder hacer uso del contrato? Cláusula 15ª, garantías. El concesionario se compromete a constituir a favor del DADEP, una garantía única de cumplimiento cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. Lo dice el contrato suscrito entre el DADEP y el concesionario. Literal A, cumplimiento. Este amparo garantiza al DADEP el pago de los perjuicios por el incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones a cargo del concesionario contenidas en el presente contrato de concesión. Numeral C, estabilidad y calidad de las obras de instalación del mobiliario urbano. Cubrirá al DADEP de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro. Dice además la cláusula número 19, las multas. Numeral 1, multa por no recibo del mobiliario urbano. Por no recibir el mobiliario urbano en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el contrato, se aplicará una multa equivalente a 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el contrato estaban las garantías, en el contrato estaban las reglas, en el contrato se establecían los tiempos para hacer esa revisión.
que se puede hacer una revisión general por la pandemia. Bueno, ahí hay un punto, se puede hacer. Pero que la defensa sea es que porque tuvimos todos problemas, no pudimos haber cumplido, entonces les damos 7 otros síes, pues sí genera mucha molestia y sí genera mucha duda. Multa por incumplimiento en la Constitución y mantenimiento de las garantías, multa por incumplimiento de obligaciones de no hacer, cláusula penal pecuniaria. El contrato le da la garantía jurídica al distrito para poder revisar lo que está pasando. Listo. Situación COVID. Entendamos que estamos en problemas. Ya les mencioné que la empresa que firmó el contrato, la concesión, está conformada por Eumex, por Caracol Televisión y por JC Decol. Nos dicen que es que tuvimos una crisis muy fuerte en el 2020, perfecto. Pero entonces revisemos las situaciones financieras de las 2 empresas socias de este contrato. JC Decol Global, en el 2021, según su informe de resultados, expresó ingresos netos por 800 millones de euros. Los informes de resultados de la empresa JC Decol Global de 2021 demostraron ingresos netos por 800 millones de euros. Caracol Televisión SAS y subsidiarias demostró en 2022 utilidad neta por 80.000 millones de pesos. Si al distrito le dicen que a causa de la pandemia hay una crisis económica y no tienen cómo responder con el contrato, pero a la vez revisamos y vemos que quienes firman como socios demuestran estas utilidades, 800 millones de euros en el caso de JC Decol Global en el 2021 y 80.000 millones de pesos en el caso de Caracol Televisión SAS y subsidiarias como utilidad neta en 2022, pues hay un evidente apalancamiento. Aquí no se trata que es que una pobre empresa emprendedora o unos emprendedores pequeños que están tratando de salir con las uñas no tuvieron cómo pagarnos. Aquí lo que demuestran es que había un apalancamiento. Y claro, nos dice la directora que el distrito no ha dejado de recibir un peso, pero lo que sí ha dejado de recibir es equipamientos, mobiliario de la ciudad. Lo que sí ha dejado de recibir es una rentabilidad social para que quienes esperan los buses del SITP lo puedan hacer en mejores condiciones. No se trata únicamente de que es que no estamos perdiendo plata, se trata que es que no estamos recibiendo lo que el contrato estableció que debíamos recibir. Además, un contrato que entra en una zona muy gris, ya que quienes hacemos campañas políticas dependemos en su gran mayoría de la participación en publicidad durante nuestras campañas. Yo quedo con la duda, directora, y con el concejal Torrado lo hemos hablado, y es de qué lado está el DADEP. Si del lado de que nos cumplan a la ciudad y podamos tener el mejor mobiliario, entendiendo el vandalismo, entendiendo la situación, entendiendo la crisis, entendiendo que hay una flexibilidad que debemos ser tolerantes, o si está del lado del contratista, del concesionario, perdón. O si está del lado de mantenerle este regalo a quienes están explotando comercialmente. Porque es que sí, fue la administración pasada la que estructuró la licitación, pero fue esta la que lo llevó a cabo. Y reitero en que esta fue capaz de frenar la licitación de la troncal carrera séptima de Transmilenio, por lo tanto sí hubo una voluntad política para unas cosas, pero no para otras. Y había la evidencia, tanto del concejal Torrado como de otras personas que habían estado en el proceso cercanas, de que aquí había un beneficiario muy claro, que durante los próximos 15 años iba a explotar a ese precio la publicidad exterior de nuestra ciudad. Y JC Decol no es una marca en el mobiliario. JC Decol es la casa matriz de donde hace parte Eucol, de donde hace parte Eumex, y a su vez Caracol Televisión es una de las socias de esta empresa. Esas unidades directoras son fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida a quienes utilizan el transporte público. No solamente pensar en cuánta explotación comercial puede sacar un privado,
es cómo está mejorando la ciudad y con qué elementos le estamos garantizando una mejor calidad de vida a quienes tienen que esperar a la intemperie los buses que tanto se demoran. En la publicidad exterior hay una posible fuente de financiación para a ver si por fin podemos dejar de aumentar el precio de los pasajes de Transmilenio, el SITP, que tienen en las nubes a las familias más vulnerables. Esto no es menor, esto no es un contrato cualquiera. Y aquí los órganos de control sí tienen también una corresponsabilidad. No tiene que ser que un concejal haga lo que hace para que vayan y revisen el contrato, cuando además se dice explícitamente que cada 3 meses debe haber una revisión de lo que se está entregando. Y aquí, desafortunadamente, hay una evidencia de un interés por cuidar al concesionario y no por poner la ciudad por encima.